Muy buenas tardes, amada familia. Para nosotros es un placer volvernos a encontrar por este medio. Gracias al Dios Todopoderoso. Soy su pastor Evar de la iglesia Amor, Vida y Transformación. Buenas tardes, amada familia. Qué bueno volver a verlos, volver a estar con ustedes a través de estos medios para aprender más y más de nuestro Padre Celestial, para ponerlo en práctica, ¿no? Porque hoy es el martes de aprender, pero para ponerlo en práctica, para que lo apliquemos en nuestras vidas. Les habla su pastora Marisol. Amén. Bueno, amados, hoy vamos a hablar de algo que es bastante contagioso, ya que estamos hablando en este tiempo, es un tiempo que hablamos de virus, de bacterias y de cosas que se nos van pegando. Vamos a hablar de algo que es bastante contagioso y la palabra nos muestra que es la amargura. ¿Qué es la amargura, Mari? Bueno, Cuéntanos. primero vamos a hablar que la amargura según el diccionario, ¿no? Entonces, pero antes de eso vamos a orar, a poner este tiempo en las manos Bueno, del sí, Señor. fabuloso. Padre, te damos gracias, Señor, por este día tan especial, Señor. Gracias por aquellas personas que nos están viendo en este medio, Señor, y reciben, Señor, una guía, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, compartir de tu palabra, Señor, a aquellas personas que nos están viendo, Señor. Te pedimos, amado Dios, que tú los bendigas, que tú los santifiques, que tú los llenes de tu gloria y bendición, Señor. Gracias por este día tan especial, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, entonces ahora sí vamos al grano, ¿no? Entonces decimos que la amargura, según el diccionario, es un sentimiento duradero de frustración, tristeza o resentimiento. Es falta de perdón, es falta de paz en el corazón, personas que eh, hablan palabras necias, hacen comentarios a todas las personas que los rodean que no son muy agradables. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la amargura, ¿no? Bueno, yo quiero anexar algo que es un poquito de la etimología de la palabra amargura. Entonces, amargura viene del griego pilcria, con K, que significa punzante, específicamente veneno. Dice que también significa atravesar, perforar, amargo. Es todo lo contrario a gozo, alegría, dulzura. Es como una hiel. Eso significa en el griego. O sea, es una persona que envenena con sus palabras, ¿no? Sí, a veces que motiva a otras personas no positivamente, sino negativamente. Por eso es que se contagia, ¿no? Sí, Precisamente. Porque a medida de que nosotros nos juntamos con este tipo de personas, se nos va pegando también esas palabras, se nos va pegando ese estado de ánimo. Entonces ahí es donde vamos contagiándonos de esta terrible enfermedad, ¿no? sí. Me llega a la memoria una historia de dos hombres que iban eh, hacia un pueblo a recoger unos víveres. Y llegaron al borde de un río y el río estaba crecido y había una mujer que comenzó a renegar y comenzó a hablar mal que el día, que era de malas, que estaba cansada y todas esas cosas. Una mujer estaba muy cargada. Y entonces los dos hombres se miraron y dijeron, no, pues ayudémosla a cruzar, pobre mujer. Y entonces entre los dos la cruzaron el río para que ella no se mojara y aquella mujer se fue. Y empezó uno de aquellos hombres a renegar y comenzó a decir, pero mira cómo me volví la ropa por cargar a esa mujer, me volví nada, me duele la espalda. Y todo el camino fue así hasta que llegaron a la población, pero el otro no decía nada. Hasta que un momento se le hizo raro al que estaba renegando y le dijo, bueno, ¿y tú por qué no te quejas? O a ti no te pasó nada, mira cómo te volviste, antes te embarraste más que yo, te ensuciaste más las ropas que yo. Dijo el hombre, es que tú sigues cansado y te sigues viendo sucio y sigues sintiéndote maltratado porque la mujer la dejamos hace cuántos kilómetros al cruzar el río, pero tú la sigues cargando
todo este tiempo. Y eso pasa con la amargura. Siempre se está cargando con esas mismas cargas dolorosas. Bueno, entonces vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de la amargura, ¿no? En cuanto a la Biblia, ¿será que el Señor la considera un pecado? Obviamente que sí. Sí se alcanza a considerar como pecado. Sí, lo más complejo de todo esto es que no es un pecado que se ve a simple vista, ¿no? Es algo que cuesta reconocer, que crece en el interior y que se arraiga en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces no es cualquier pecado, es un pecado muy complejo porque es algo que no se ve, que se aferra en nuestro corazón y que va dando fruto con el tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, dice en Efesios 4, versículo 31. Quítense de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicias. Sean amables, considerados como unos con otros. Y perdónense como Dios los perdona a través de Cristo. O sea, es complejo, ¿no? Lo que nos dice la palabra, que no debemos tener nada de estas cosas en nuestro corazón, ¿no? De amargura, y además va pegada con otras cosas, con todo lo Sí, que o sea, leíste ahí. atrae otras cosas acompañando con esto. Son las amigas. Son como las amigas. Sí, Y esas son las como que reflejan realmente la amargura. La amargura va creciendo como las raíces de aquellos árboles grandes. Ellos comienzan primero a crecer por debajo, a que tener una raíz bastante amplia y ya comienzan a crecer. Entonces, cuando vemos que aparecen esos otros, es que ya la raíz ha crecido bastante. como lo veíamos antes, ¿no? Es algo que no se ve, sino que se Sí, va ahí en el corazón, lo que tú dices, saliendo raíces. Entonces vamos a ir a Romanos 3:14. ¿Qué nos dice Romanos 3:14? Su boca está llena de maldición y amargura. Terrible, o sea, una persona amargada siempre está maldiciendo, nunca está conforme con nada, ¿no? sí, siempre pasa eso cuando en el corazón hay amargura. Pero la amargura es tan silenciosa Sí, que cuando ya la vemos, es que explota todo esto que estaba hablando Mari. así es. Explota esas malas palabras, ese mal rostro, se comienza a expresar realmente la raíz de amargura. Algo así como las plantas que podría ser como la yuca. O sea, primero ellas por debajo van creciendo y van siendo grandes. Y cuando ya está, lo podemos saber por la parte de arriba, pero cuando ya está. Y así pasa con la amargura. Así es, y además la amargura es una actitud que se transmite a las otras personas. Sí. Muy fácil, o sea, es algo que no es complicado, que si uno anda con una persona amargada, termina uno igual. Ahí es cuando comienza a actuar lo que hablábamos nosotros hace un rato de que era contagioso. Sí, Se va pegando paso a paso, nos va tocando a cada uno y nos va haciendo daño. Vamos contagiando y le va haciendo daño también. Entonces, por eso a veces vemos las familias a veces amargadas. sí, Entonces llega el todos, padre, en medio de su amargura maltrata a la mamá, maltrata a la esposa, maltrata a los hijos. Entonces la esposa ya se comienza a amargar y resulta la mamá amargándose, maltratando a los hijos y los hijos resultan amargados. Y los hijos van al colegio y reflejan toda esa amargura, ese dolor. Y es una cadena que podemos ver que lastima a mucha gente. sí, así vamos a ir a Hebreos 12:15. ¿Qué nos dice Hebreos 12:15? Dice, tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. Podemos ver que la amargura nos aparta de Dios. ¿Por qué? Porque es un pecado. Y lo peor y lo más triste de todo esto es que trae otros pecados
que es el enojo, el enfado, la ira, la venganza y todas estas cosas que lo podemos ver en Efesios 4:31. Efesios, Efesios 4:31, ahorita lo leíamos. exacto, 31 y 32. Ahí, Entonces ahí vemos que viene la ira, el enojo, los gritos, sí, así es. calumnias, y comienza, o sea, todo eso viene como aumentando. Entonces podemos ver que primero viene esa amargura, ese sinsabor, esa sensación de frustración, de dolor y Desosiego. desosiego, eso que va llenando de ira a la persona. Y la persona se va llenando tanto de ira y enojo que entonces a veces resulta gritando porque sí. Y llegan a la casa y la esposa le dice blanco, ¡boom! Explota. Son bombas que están vivientes, bombas vivientes que están en cualquier momento listas a detonar. Y vemos que no solamente salen con eso, sino que a veces viene acompañado de algo que pasa muy frecuente, la calumnia. Sí. Entonces comienza a reflejarse en alguna persona, empiezan a ver alguna persona que de pronto les tienen... Esas son las causas, ¿no? Las causas de la amargura. Dentro de las causas de la amargura está eso. Odio, deseo de venganza hacia el que nos ha hecho daño. Sí, o el que le Uh-huh. refleja En la persona. ese daño que de pronto alguien les hizo. O se refleja a alguien, se les parece a alguien que les hizo daño. Uh-huh. Y entonces ahí es cuando vemos a veces gente que comienza a calumniar. Uy, no es que este es flojo. Uy, no es que figúrese que este hace y deshace y no sé qué. Cuando las cosas no son ciertas, ¿cierto? Ahí es cuando es calumnia. Y otra causa es la falta de perdón, ¿no? Cuando no Sí, perdonamos de todo corazón, entonces esto causa amargura. amargura, sí. Cuando no perdonamos a las personas que nos han hecho daño. Cuando la palabra nos dice cuántas veces tenemos que perdonar, 70 veces Siempre, 7. siempre. O sea, cada vez que nos ofendan tenemos que perdonar. No nos preguntan si esta persona vino y nos pidió perdón o no. Simplemente es una decisión que nosotros debemos tomar para no tenerlo en el corazón, Así para que es. estas raíces no vayan creciendo en nosotros y nos hagan daño y hagan daño a cada una de nuestras familias Sí. o nuestros allegados. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la amargura? Vamos a estudiar cuáles son esas consecuencias. Son los frutos de un corazón lleno de amargura. Se manifiesta primero en las palabras, ¿cierto? En todo lo que hablamos, conversamos. Hablar mal de los demás. Cuando empezamos a hablar mal de todas las personas, nadie tiene algo bueno, nadie es positivo, nadie, sino todo el mundo es malo. Entonces ahí podemos ver que esas son las consecuencias de la amargura, Ahí ¿no? aplica lo que dice la misma palabra. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces muchas veces vemos a personas que, ay, no hizo sol, qué sol tan, qué calor a toda hora, ese sol, y llueve, ay, qué día tan frío, tan feo, y, ay, y siempre están hablando de todo, están hablando mal. Sí, así es. Entonces, y otra consecuencia es que se pierde de vista la realidad, porque las acciones de los demás las miramos mal. Entonces, todos creemos que todo el mundo es malo, que nadie puede ser nuestro amigo, que nadie puede actuar sinceramente con nosotros, sino que siempre vemos lo malo en esas personas, ¿no? Ahí es cuando actúa la parte que dice la malicia. Así A es. todos le vemos malicia. Uy, esta persona, ¿por qué me dijo esto? Ujú. ¿Por qué me dijo aquello? Ay, mire esa actitud y cómo me abrió los ojos y cómo me manoteó. Y siempre llegamos a pensar después de que hablamos con cualquier persona que cómo nos habló, cómo se movió, cómo nos dijo las cosas y estamos siempre pendientes de eso porque estamos bastante prevenidos. Esos son síntomas de que ahí algo se está moviendo por debajo. Sí. Y lo más triste es que si no alcanzamos la gracia de Dios es algo muy fuerte porque Dios, así como dice en la palabra en 2 Corintios 2:10 y 11, dice la palabra, yo perdono al que ustedes perdonen y mi perdón, si es que yo tenía que perdonar algo, lo he dado por ustedes y en presencia de Cristo.
Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Entonces, así como podemos ver acá, así como el Señor Jesús perdonó todos nuestros pecados, nosotros también tenemos que perdonar a las demás personas, que es la causa de la amargura, ¿no? Cuando no perdonamos. Y aparte le abrimos la puerta al enemigo. Al enemigo. Ahí dice en el mismo Efesios 4, en Efesios 4 del 26 al 27, dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Así Entonces es. nosotros así es que abrimos puertas para que el enemigo nos sitie y tome el control de nuestras vidas, tome el control de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Cómo? Con la ira. Porque es que la amargura es una ira reprimida, es una ira ahí esperando desquitarse con cualquiera, con el que esté al lado. Entonces por eso es tan peligrosa la amargura. Sí, así es. Vamos a hablar ahora de cómo superar la amargura, ¿no? Que eso es importante en esta tarde, que es lo que el Señor realmente quiere, que superemos si estamos pasando por este sentimiento, por esta emoción de estar amargados. Él cómo quiere que la superemos a través de su palabra, nos va a enseñar esta tarde. Vamos a ir a Proverbios 28:13. Dice la palabra del Señor, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiese y se aparta será perdonado. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que debemos confesar que tenemos este sentimiento, ¿cierto? Ante Él, que se ha apoderado de nuestros corazones, que nos está martirizando, que nos está dañando. Entonces lo primero es confesarlo. Sí, amén. Tenemos que ser conscientes de las cosas que están sucediendo. Entonces nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es analizarnos. Sí. Es darnos cuenta cómo es que estamos reaccionando y cómo es que estamos hablando. Darnos cuenta, como decíamos ahorita, qué abundancia, qué tipo de abundancia hay en nuestro corazón. Sí. ¿Qué hay realmente en nuestro corazón? Porque nosotros siempre nos creemos buenos. Así es. Siempre nos creemos que somos perfectos, pero realmente nos falta mucho para la perfección y para ser buenos. Entonces, pero Dios nos permite hoy que comencemos a analizarnos un poco mejor. Sí, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Que Él es el que nos revela realmente qué hay en nuestros corazones. Entonces pedirle a Él que nos muestre, porque a veces está tan allá, tan arraigado en nuestro corazón, Sí. que ni cuenta nos damos. Entonces el que nos puede ayudar es el Espíritu Santo definitivamente. Busquemos de Él, de su presencia, y con todo nuestro corazón, digámosle, muéstranos si en nosotros hay ese espíritu de amargura, este pecado tan terrible ante Dios, ¿no? Amén. Sí, porque esto, o sea, todo lo que nos aparta, en la palabra diga que nos aparta de Dios, eso es pecado realmente. Porque a veces la gente dice, uy, no, pero es que todo es pecado, todo es pecado. No, lo que dice en la palabra, realmente que nos aparta de Dios, esas cosas son las que son pecado. Eso es lo que significa de pecado, ¿cierto? Apartados de Dios. Sí, alejados de Dios, no Sí, apartados para Dios, sino de sino Dios. Lo que nos alejados aleja de Dios. Exactamente. Lo que nos separa de Dios, nos hace más lejos de Dios. Otra cosa que nos pide el Señor es que así como Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonar, pero por obediencia, ¿no? Por amor a Dios. Porque Él lo hizo por amor a nosotros, de perdonar todos nuestros pecados, ir a la cruz, pasar por tantas cosas tan difíciles por las que tuvo que pasar por amor a nosotros. Entonces Amén. nosotros también debemos perdonar por amor, por por obediencia a Él. Sí, porque... No por miedo a Él, sino por obediencia. No por miedo porque de pronto nos vayamos a ir al infierno, aunque Sí. eso siempre también Claro. da cosa. Pero realmente a Dios le agrada más las cosas que las hagamos no por temor, sino que las hagamos por amor. Porque Él fue a esa cruz por amor a nosotros. Y nos perdonó todo eso, todo lo que nosotros lo lastimamos en esa cruz. Porque ahí estábamos nosotros lastimándolo
por medio de nuestros pecados a Jesús cuando Él estaba en la cruz. Así es que no debemos permitir que el enemigo entre a nuestras vidas porque Dios ya pagó todas esas cosas, pero de nosotros depende qué tanto vayamos a recibir No, estas vemos bendiciones. esto en Colosenses 3:13. Dice, no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Más bien perdónense unos a otros. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Entonces aquí nos dice el Señor que es por amor. Es por amor que debemos perdonar, no por miedo, no porque Dios nos vaya a castigar, sino porque así como Él nos perdonó por amor, nosotros también. Amén. Entonces Dios no quiere que nos perdamos. No. Él quiere que estemos unidos. Que la familia sea una familia unida. Que la iglesia sea una iglesia unida. Que seamos como dice la misma palabra, un cuerpo. Un solo cuerpo. Un solo sentir. Pero depende de nosotros. De cada uno a veces nosotros esperamos que todo el mundo cambie. Sí, así es. Que, ay, no, pero es que tiene que cambiar mi esposa, que cambien mis hijos, que cambie mi esposo. Pero realmente nosotros debemos cambiar. Debemos dejar esas raíces de amargura, porque a muchos nos ha tocado eso. No es porque nosotros estemos hablando aquí y nosotros digamos, uy, nunca nos ha tocado, pero realmente sí, a todos nos ha tocado, a mucha gente nos ha tocado las raíces de amargura, pero de nosotros depende hasta dónde nos permitamos llegar. Es como cuando en un jardín crece la mala hierba. Ah, sí, eso sí es. Crecen esas matas que van ahogando las otras matas. A mi esposa que le encantan las matas. Y a veces me pone a arrancarle todos esos vainas, esas malezas a sus maticas. Y ahí es que uno se da cuenta de que van creciendo y no nos damos cuenta. Aún andando en el Evangelio no nos damos cuenta. Porque eso es algo silencioso. Así la mala hierba va creciendo en nuestro corazón. Entonces, la mala hierba de la amargura tenemos desecharla, sacarla de nuestros corazones y arrancarla de raíz. A veces no es tan fácil, porque a veces ya echado tanta raíz en nosotros, pero con Cristo Jesús se puede arrancar. Somos más que vencedores, dice la palabra. Amén. ¿No? Y tantos casos que vemos en la palabra de personas que estuvieron amargadas, ¿no? Y por causa de eso pasaron por muchas cosas fuertes, ¿no? Entonces, pues aquí el Señor por eso nos está recordando que debemos sacar eso de nuestros corazones. Amén. ¿Personas como quiénes, Mari? Pues podemos ver, pongamos en el libro de Ruth, ¿no? Vemos a Ruth, a Noemí, que Noemí decía que ella era Mara, que no me digan más Noemí, dígame Mara, porque es que ella estaba muy amargada por todas las cosas que le habían pasado, pero a veces no nos damos cuenta que realmente la mayoría de las cosas que nosotros pasamos difíciles es porque nosotros hemos sido algo cabezones. Sí, eso sí. Porque realmente no vamos a la fuente que es Dios, no vamos ante Dios y le pedimos instrucción. O a veces vamos y le pedimos instrucción, pero sin embargo hacemos lo que nos place, lo que queríamos escuchar. O a veces escuchamos no lo que Dios nos ha dicho, sino lo que nosotros queríamos escuchar. Y hacemos las cosas a nuestra manera. A nuestra manera. Entonces, por eso el Señor nos dice que debemos ser obedientes a lo que... Y si Él nos está hablando esta tarde sobre la amargura es porque debemos examinar nuestro corazón y debemos limpiarlo de esta enfermedad contagiosa. Sí. Porque es más contagiosa que el COVID, ¿verdad? Sí, es mucho más contagiosa. Es contagiosa. Alguien se nos acerca, habla, por el oído nos entra y resultamos hablando igual. O peor, de pronto que las mismas personas. Sí. Entonces, por eso es bastante contagioso y es algo que nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque nos puede atacar y nos hace daño. Y puede hacerle daño no solamente a nosotros, sino a todas las personas que nos rodean. Sí. A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a todas las personas allegadas. Eso nos puede hacer daño. Sí, exactamente. Entonces, bueno, vamos a leer Salmos 51:10. ¿Qué dice Salmos 51:10, Mari?
Bueno, la versión dice, crea en mí un corazón puro, Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces eso es lo que tenemos que orarle al Señor, ¿no? Para que saque ese espíritu de amargura, esta enfermedad terrible que está dañando nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entorno. Entonces que el Señor cree un nuevo corazón en nosotros. Sí, que crea un nuevo corazón y aceptar. Es Sí. muy difícil aceptar cuando a veces nosotros nos creemos perfectos. Y peor cuando nosotros a veces hemos andado en el Evangelio, decimos, no, pero es que un yo ama con raíces de amargura, no, no, yo no. Y dice la palabra en Juan, en primer carta a Juan, capítulo 1 verso 8 dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces tenemos que aceptar, Sí, así es. tenemos que revisarnos. Eso es algo muy importante, estarnos revisando. Decirle a Dios que nos revise y que nos muestre. Y cuando nos muestre, aceptar. Aceptar que hemos fallado. Aceptar que hay raíces de amargura y comenzar a trabajar en eso. Porque el mismo Señor nos va a mostrar Sí. cómo vamos a acabar esas raíces de amargura. Sí, sobre todo que no hacernos los de las gafas, porque a veces nos hacemos los de las gafas y no queremos oír lo que realmente Dios nos está diciendo. Y yo creo que esta revisión debe ser diaria, diaria porque nosotros en un día podemos empezar a guardar este espíritu de amargura, ¿no? Porque nos dio ira con alguien, bueno, por todas las amigas que tienen Sí, amargura. Entonces que se va depositando en nosotros hasta hacer un daño fuerte en nuestra vida, ¿cierto? En nuestro diario vivir con las sí, personas que amén. nos rodean. Entonces, por eso es importante en que seamos, todos los días entremos en esa relación con Dios y le digamos que examine nuestro Que corazón. nos examine, porque Sí, necesitamos saber realmente qué tenemos en nuestro corazón. A ver, nuestro corazón es lo más engañoso sí, posible. dice la La misma palabra. palabra lo dice, Sí, así que no es. hay nada más engañoso que el corazón del ser humano. Y a veces nos engañamos nosotros mismos Así es. y creemos que podemos engañar a Dios. Y creemos que como podemos engañarnos a nosotros mismos, engañamos a Dios, engañamos a la demás gente, pero realmente eso lo que hace es hacernos daño a nosotros mismos. Sí, así es. Entonces, esta tarde el Señor nos quería enseñar este tema tan importante que es sobre la amargura, para que este pecado no nos aparte de esa relación con Dios, de estar junto a Él todos los días, de que Él nos enseñe cada día más, porque a veces decimos, pero porque yo no entiendo la palabra, pero porque yo me sucede esto, me sucede lo otro, por más que voy a la iglesia, por más que oro, por más, podemos ver que puede ser la amargura lo que nos ¿Sí? Puede está ser que dañando. tenemos y podemos ver que a veces nos alteramos por cualquier cosa, vemos un niño brincar y ay, ya Nos nos incomoda. desespera, nos incomoda, Sí, callen ese niño, quítenlo de aquí. Y cuando el Señor dijo, de ellos es el reino de los cielos. Y también vamos a ir a Hebreos 12:15 dice, tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos, a todos, todos los que nos rodean. a todos los que nos rodean. Sí, Entonces es importante detectar a tiempo esa raíz de amargura. Esa raíz de amargura es casi como el cáncer, sí, porque va cogiendo hasta que toma el control absoluto y hace daño. está Es comiendo nuestro corazón. bastante tóxico y va comiendo y va dañando nuestro corazón. Va dañando y no solamente el de nosotros, va dañando de las personas que nosotros amamos. Por eso es muy importante que nosotros comencemos a hacer ese autoevalúo. ¿Cómo estoy hablando? Ujú. ¿Con qué persona me ¿Con estoy qué persona me relacionando? estoy relacionando? Esas personas que me estoy relacionando, ¿cómo están hablando? Ujú. Necesitamos mirar, hacer un análisis a diario, qué es realmente lo que está creciendo en nuestros corazones. Porque dice la palabra de la abundancia de nuestro corazón. ¿Cómo estoy hablando y cómo están hablando otras personas? ¿Qué abunda
en el corazón de las otras personas. Si hay raíces de amargura, y si hay raíces de amargura en nosotros, tenemos que Desecharlo. arrancarlas, Sí. desecharlas. Sí, porque dice la palabra que el Señor nos da paz, gozo, tranquilidad. Entonces, todo está en Él, todo lo tenemos en Él. Entonces, lo importante que es buscar que Él nos sane nuestro corazón, ¿verdad? Que cada vez nos coloque ese corazón nuevo para hacer esas nuevas criaturas en Cristo, lo que Él quiere realmente. Y estas raíces de amargura nos dejan anclados y no nos dejan que avancemos. Esas raíces de amargura nos estancan y no nos dejan crecer, porque aquí la misma palabra dice como mala hierba. ¿Qué hace la mala hierba? No nos deja crecer, no deja crecer las plantas, no las deja ponerlas hermosas, no deja que dé fruto como debe dar. O sea, les absorbe todos los nutrientes y eso pasa con la raíz de amargura. La amargura absorbe toda esa palabra que Dios nos ha dado, nos absorbe toda esa fuerza que Dios nos ha dado para poder hacer realidad todo eso que Dios ha dicho. Todas esas promesas, eso trata de robárnoslo. Y eso es un truco o una estrategia que utiliza Satanás para robarnos las bendiciones. Sí, para que no veamos todas esas promesas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el enemigo siempre nos quiere vendar los ojos y quiere que no veamos esas cosas hermosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es desechar la amargura para poder entender la palabra, para poder aferrarnos a todas esas promesas que Dios tiene para cada uno. Recordemos, para cada uno. Amén, porque para Dios tú eres especial. Cada uno de nosotros somos especiales para Dios. Y hay un plan y un diseño para cada uno de nosotros. Y por eso es importante que eliminemos esas raíces de amargura, para que no nos quedemos estancados, para que podamos recibir la bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén, amén. Esperamos que de verdad pongamos en práctica, que empecemos a analizarnos si hay esta enfermedad en nuestras vidas, ¿verdad? Y saquemos todo eso de nuestros corazones y que podamos dar testimonios de las grandezas que Dios hace después de que saquemos todo esto de nuestros Amén. corazones. Amén. Porque debemos despojar a aquel viejo hombre, Así es. vestirnos del nuevo hombre que Dios creó, de aquella mujer que Dios creó realmente. Por eso es que debemos dejar esas raíces de amargura, permitirnos perdonar a otros para vivir más felices, vivir en gozo, en alegría. Cuando hacemos esto, Dios nos permite vivir una vida más plena. Amén, amén. Bueno, Entonces, amados, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar, Señor, pidiéndole al Señor que de verdad examine nuestro corazón y lo sane completamente. amén, Señor. Mira a cada uno de nosotros, Señor. Mira el corazón del que nos está viendo, pero también mira el corazón mío, Señor, y el corazón de mi esposa, Señor. Te pedimos, amado Dios, que tú, Señor, obres en nuestros corazones, Señor. Danos la fortaleza, Señor, para perdonar si hay que perdonar, Señor. Danos la fuerza para erradicar, Señor, esas raíces de amargura, Señor, dentro de nuestros corazones, Señor, porque necesitamos entrar al gozo tuyo, Señor. Necesitamos recibir de ti todas esas bendiciones, Señor, y dar los frutos que debemos dar en el momento adecuado, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por la bendición, Señor. Gracias por aquella persona que nos está viendo, Señor. Y sabemos que tú estarás obrando en ellos y en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amados, fue un placer compartir de la palabra de Dios con ustedes un día más. No se les olvide, manito arriba, compartir, suscribirse, dar clic ahí en esa campanita. Mil bendiciones, el Señor les guarde, les proteja, les continúe bendiciendo grandemente. Un abrazo gigante. Así es, mil bendiciones para todos. Esperamos vernos, si Dios lo permite, el día viernes. Que el Todopoderoso sea cubriéndolos con su sangre preciosa, cuidándolos
y sacando todas esas cosas que nos sirven de nuestro corazón y de nuestra mente. Un abrazo fuerte, se les quiere mucho.